Muy bien, ¿alguna otra pregunta por parte del foro? Daniel, Adelante, compañero. sí, Daniel por aquí, Daniel Ortiz, saludo. De esta magnífica conversatorio, a mí me ha impresionado esa parte que a veces uno no la hace consciente del tercer, el tercer actor en este proceso, o sea, padre, Estado. Y a mí me parece que nosotros, tenemos una fuente que ya lo mencionaron probablemente, que es los educadores, y yo añado los profesionales de salud y aún añado los líderes recreativos. Son tres escenarios que, si nosotros enfocamos ese proceso de prevención tan importante en esos escenarios, pueden ser los que detecten, alimenten y en cierta medida fiscalicen que estas cosas se estén dando bien. O sea, porque yo sé que existen algunos reglamentos que nosotros acá, como profesional de la salud, yo como médico de familia, que prácticamente nos exigen que estemos pendientes de esta población menor, ¿verdad? Y que no solamente estemos pendientes, sino que si la detectamos, pues hay una responsabilidad que yo sé que la mayoría a lo mejor no la cumplen, de denunciarlo y, ¿verdad? De reportarlo y de tomar la acción. Pero me parece que un enfoque en esos terceros actores, que de nuevo pueden estar desde el campo de la salud, del campo educativo, tan simple como de organizaciones recreativas, ayudaría mucho en este proceso de identificar y de prevenir cosas mayores. Quizás se realiza, pero no está como regulado, no le han dado la responsabilidad que merece a estas personas, de que sí, de que es necesario que lo hagan en beneficio de los menores, que son los que no tienen como han mencionado aquí, la defensa. Ese es mi comentario. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo tenía un comentario, pero me bajaron la mano. Licenciado, estoy de acuerdo con lo que usted dijo y creo que también, ¿verdad? Ninguna de las agencias, no solamente el Departamento de la Familia, tienen esa oportunidad de mirar la parte preventiva. Como usted bien dijo, si se enfocaran más en la parte preventiva, habría menos casos. Y eso nunca lo ha mirado ninguna agencia, no solamente el Departamento de la Familia. Lo que le quiero mencionar es porque ya se supone que, como usted bien ha señalado y como ya sabemos, creo que no es un secreto, el Departamento de la Familia se supone que tenga, ¿verdad?, ese proceso ya de fiscalización, que no lo estén haciendo por las razones que tal vez una de ellas sea lo que usted estaba mencionando ahorita, de que cuando se va un partido, llega el otro y pues no, nadie quiere coger lo que tenía el otro para hacerlo supuestamente suyo, ¿no? Pero que ya existe. Mi pregunta es, entonces sería quitarle esa, o sea, en dejar de que no exista ese proceso fiscalizador o ese programa, porque son sus programas dentro de la misma agencia, porque realmente, primero, que no están haciendo nada. Segundo, que tal vez de ahí es donde, ¿verdad?, parte de la fiscalización que no se está haciendo correctamente porque responde a la misma agencia y la agencia responde casi siempre al partido que esté en turno. Lamentablemente, si sería que ese proceso de fiscalización que ya tiene la agencia dejara de hacer su rol porque realmente no lo están haciendo, y entonces pudiera asumirse la organización sin fines de lucro o aquel otro ente que ustedes entiendan que pueda hacerlo, que no esté a favor de una parte o de la otra, porque el problema es que sería un dual process, que es lo que yo me refería. Ok, en cuanto a lo que plantea, que me parece que tiene toda la razón. O sea, ningún gobierno en los años recientes ha tenido como prioridad enfocarse en asuntos preventivos que cogen a la niñez temprana y la ayudan a no caer en los problemas que estamos manejando hoy en día, ¿verdad? De lo que estamos hablando es de utilizar esa experiencia que tuvimos en los años finales de los 80, de los 90, utilizarla en bienestar de lo que ya ocurrió. Ya lo vimos, eso no funcionó. Solo sabemos, eso no funcionó.
Eso llevó a niños y niñas a saltar de hogares de crianza a hogares de crianza, a quedarse sin escuela, a quedarse sin ayuda en aspectos físicos y emocionales. Eso ya lo vivimos, eso no sirve. Lo único que estamos planteando es un asunto en cuanto a este punto es altamente técnico procesal, ¿verdad? Es que a quien representa el interés de ese niño, esa niña, en los procedimientos ante el tribunal, no puede ser de nuevo el Estado. No puede ser el Estado el que lo acusa y el que a la vez lo protege. O sea, son los mismos procuradores que comparten oficina con los procuradores de menores que le radican cargos a los mismos menores que protegieron. Eso no es posible. Eso lo han resuelto todas las jurisdicciones del mundo, van en esa dirección. Lo que tiene que haber es organizaciones. Es la propuesta nuestra, pero se pueden evaluar diferentes propuestas. Tiene que haber entes que no respondan ni al Estado ni a los padres, a padre y madre en estos procedimientos, porque hay un ente en el mismo medio que es la prioridad de todo el procedimiento. Entonces, una vez se entendió eso, pues esta representación no puede volver a ser el Estado, no puede ser un procurador, eso se discutió en los años 90. De hecho, yo recuerdo cuando le asignaron esto no lo hacían los procuradores, esto lo hacían unos abogados independientes. Y de momento se cambió a lo que eran los procuradores y los procuradores en aquel momento dijeron, no, ahí yo veo un conflicto. Y eso se planteó en el 1992, 93, 94, 95. Eso era lo que se dejaba claramente establecido. Claro que hay un conflicto. Claro que hay un conflicto. Si es que yo represento al Estado y hay cosas que o sea, a cada rato uno ve barbaridades como el Departamento de la Familia pidiendo una orden contra vivienda. Pero ¿cómo el Departamento de la Familia va a pedir una orden contra vivienda? El Departamento de la Familia no puede pedir una orden contra vivienda porque el Departamento de la Familia y vivienda son la misma parte. Entonces, todo ese problema procesal se da porque no hay fiscalización adecuada y porque tampoco hay un interés y un enfoque del Estado de verdad de poner su capital y su riqueza en conocimiento, que ya sabemos lo que hay que hacer, enfocarlo en prevenir. Profesor Ángel Villarini. Le cedo el turno primero a Sandra García, que no había hablado anteriormente. Compañera. Compañera Sandra García. ¿Me escuchan? Sí. Excelente. Okay. Sí que ahora escuchando todo esto, pienso, ¿verdad? En algo que todos sabemos, pero es en la corrupción que existe dentro del departamento. Entonces, me hace pensar que los niños y las niñas están siendo víctimas de toda esta corrupción porque el dinero que se asigna para el Departamento de Educación se utiliza para otras cosas y no enfoca en, por ejemplo, lo que menciona Miosotis ahora, ¿verdad? Que hay escasez de trabajadores sociales que no pueden atender los casos, que hay, y muchas otras cosas que quizás están escaseando, porque esos dineros se inventa con ellos en otras cosas que no son prioridad. Entonces, pienso que la ciudadanía tenemos que estar más atentos y esa fiscalización debe venir más de parte de nuestra, ¿verdad? De la ciudadanía. Estar pendiente y hacer presión para que esos fondos se utilicen en lo que se tienen que utilizar. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, compañera. Profesor. Sí. Tenía dos preguntas. Por un lado, para Daniel Villarini, si él puede darnos alguna información adicional de por qué él considera que el gobierno de Puerto Rico no ha accesado a ciertos fondos, que fue algo que él señaló. Por otro lado, en términos de lo que plantea la compañera Miosotis, yo creo que en efecto la prioridad de una política pública que pueda dictar el movimiento Victoria Ciudadana desde el gobierno debería tener como prioridad una reforma
del Departamento de la Familia, donde se puedan cambiar desde los enfoques, las estructuras, los procesos, la contratación de personal, la formación del personal, etcétera. Esa debe ser la prioridad. Pero la realidad, demostrada una y otra vez en diferentes momentos históricos y en diferentes países, es lo difícil que resulta hacer cambios en instituciones, organizaciones que tienen dos limitantes, sobre todo cuando son gubernamentales. La primera limitante es la intervención político-partidista que condiciona el desarrollo de las políticas, no tanto a nivel de formulación de las políticas, sino a nivel de ejecución de las mismas. A lo que yo me refería, ¿verdad? Con los simulacros. Los simulacros es, como decimos vulgarmente, ¿no? El aguaje de que hago sin verdaderamente hacer. Y ello se debe a la naturaleza misma de la política partidista. En las ocasiones que yo he tenido la oportunidad de participar en el asesoramiento, ya sea en el área de la salud o en el área de la educación, tú estás bajo la presión de que el gobierno de turno necesita producir resultados, aunque sean aparentes, ¿no? Y cuando tú necesitas producir resultados, aunque sean aparentes, entonces tú caes en el simulacro. Y entonces, por ejemplo, desde el Departamento de Educación, en lugar de entrar en un proceso formativo que verdaderamente transforme la mentalidad y la actitud del docente en su manera de enseñar, por ejemplo, cosa que puede tomar años, porque se trata muchas veces de actitudes y de capacidades que están incrustadas hasta en el sentido de identidad mismo del maestro o del profesor. Yo me río cada vez que oigo el programa del doctor Rosa, de la escuelita del doctor Rosa, y cuando habla, por ejemplo, y ahora vamos para el repaso. Todo más buen maestro repasa, ¿verdad? Y yo digo, ahí está, toda la concepción tradicional que en cantidad de países se ha intentado. República Dominicana, por ejemplo, invirtió millones y al cabo de 10 años se descubrió que solamente se había logrado transformar los procesos de enseñanza en un 10% de los profesores, de los docentes. ¿Por qué? Porque el departamento, el departamento del Ministerio allá de Educación, lo que interesaba, aquí en Puerto Rico sucedió algo similar, lo que le interesaba era dar la impresión de que se estaba haciendo. Hemos capacitado 20,000 maestros. Realmente lo que se había hecho era distribuir la información a 20,000 maestros. No había tenido lugar un verdadero proceso de formación. Y lo mismo ocurre en mi experiencia también en el área de la salud. Así que ya de entrada hay ese problema. Si a eso le añadimos el tema de la corrupción, que implica que muchos de los fondos que estarían disponibles para, por ejemplo, invertirlos en prevención y la formación del profesional es parte de ese proceso de formación, pues se van por otro lado o se van a invertir en otras áreas programáticas que pueden producir, llenarle los ojos a la gente, producir mejores resultados a corto plazo. Pero hay un segundo problema con las transformaciones de las agencias, que es la cultura institucional que existe dentro de las agencias. También, entonces, la experiencia de algunos países ha sido, por ejemplo, es bien interesante en mi experiencia de trabajo en Venezuela, al inicio de todo el proceso revolucionario que se da en Venezuela, donde tú tienes un ministerio de salud con una cultura institucional, y esto no tenía que ver con partidismo, tenía que ver con la cultura institucional
de unos médicos o unos profesionales que estaban supuestos a ponchar o a un horario de trabajo de 8 a 3 de la tarde, y la gran mayoría, si tú hubieras hecho una inspección, la gran mayoría estaban saliendo ya a las 11, a las 12, porque tenían su trabajo privado durante las tardes. O la cantidad de médicos que se negaban a ir a ciertas áreas, por ejemplo, a los cerros en Venezuela, donde se concentra la mayor pobreza. Yo tuve la oportunidad de participar, de dar seminarios postdoctorales, y los médicos que decían, pero ¿y quién se va a meter ahí dentro? Y tuve la oportunidad de conversar con viejos de 70, 80 años que me decían, a mí la primera vez que me vi un médico fue un médico cubano que están en esas misiones. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Venezuela? Práctica que en cierto sentido fue un error, ¿verdad? Pero por otro lado, pues la necesidad, crear las misiones, y las misiones no eran otra cosa, ¿verdad? Crear un programa paralelo de salud que verdaderamente pudiera atender la población. Entonces, a mí me parece que también la experiencia de trabajo que uno tiene tratando de cambiar instituciones, y yo he participado, repito, en educación y salud, es bien cuesta arriba. Tú te vas a encontrar con un personal bien dedicado que está rápidamente dispuesto al cambio, son la minoría. Otro personal que, si uno hace un trabajo adecuado, pues se anima y entra en los procesos de cambio, pero vas a tener un sector que ya desarrolló un tipo de práctica, un tipo de actitud que se hace bien difícil que tú los puedas integrar a ellos al proceso de cambio. Y en ese sentido, yo insistiría, aunque la prioridad debe ser la transformación del departamento de la familia en este caso, ¿verdad? Hay que compensar lo que no podamos avanzar ahí, integrando organizaciones sin fines de lucro a este proceso, de gente que en las diferentes comunidades, profesionales de la salud, no profesionales de la salud, pues puedan incorporarse a esta gestión, no solamente de fiscalización, ¿verdad? Como habíamos señalado, sino también de apoyo en los procesos de prevención. Y ahí entraría pues todo lo que se mencionó, ¿verdad? Profesionales de la salud, educadores, líderes recreativos en las comunidades. Y creo que la política pública entonces debería incorporar a ambos sectores, ¿no? El sector gubernamental y el tercer sector. ¿Alguna otra aportación o pregunta por parte de los compañeros o compañeras en el conversatorio? Bien, entiendo que, ¿verdad? No, se extendió un poco el conversatorio más de lo que quizás teníamos propuesto. Algo más que quisiera quizás el licenciado aportar al tema antes de finalizar el mismo. Yo realmente me siento agradecido por la invitación. Es un honor para mí. El equipo de trabajo que ustedes tienen y lo que quieren hacer me parece importantísimo para el país. Y nada, que coincido totalmente, sobre todo en ese último señalamiento que hace el profesor Villarini, que es que quizás el movimiento que ustedes dirigen está en un momento dirigiendo el Poder Ejecutivo, pero tiene que crear las herramientas para aún cuando no esté. Y eso es lo que queremos, que creemos que estamos en un momento importantísimo, que se puede lograr, que hay consenso y que la mayoría de la gente está de acuerdo con estas enmiendas que hay que hacer. Y creo que pues debería en ese sentido este movimiento ser la vanguardia. Bien, yo quiero agradecer, ¿verdad?, tanto al licenciado Pedro Braz Casanova por, ¿verdad?, su tiempo y dedicación a este tema tan importante en nuestro país.
al profesor Villarini, ¿verdad? Y demás participantes por participar, valga la redundancia, en este importante conversatorio. Y realmente queda mucho por hacer, especialmente, ¿verdad? En el tema de la prevención del maltrato de menores. Yo entiendo en lo personal como eh, experiencia profesional que debemos desarrollar mejores instrumentos en las escuelas para, ya que es un elemento bastante medular en el proceso del desarrollo del estudiante o del niño, desarrollar instrumentos que nos ayuden en la prevención y que aporten mucho más, ¿verdad? En el proceso formativo y de capacitación en las familias de nuestras comunidades escolares. Así que yo le quiero agradecer, licenciado, ¿verdad? Por su excelente exposición y por los compañeros que se dieron cita hoy a través de nuestro Zoom meeting y por todas las preguntas y aportaciones que se dieron durante el conversatorio de hoy. Así que damos por terminado el conversatorio. Agradecido, ¿verdad? Nuevamente por darse cita y que se repita, realmente que se repita. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Bien. Esperamos uno.